Sanctum ego sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum nova celam lituri. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal, vuestro canal del Oratorio de Santa Teresa de Jesús y San Bruno. Y hoy vamos a comenzar a hablar del segundo carisma fundamental de la Orden de San Atanasio, es por el sacramento de la penitencia, o mejor dicho, dar la importancia que se merece al sacramento de la confesión, a veces tan extinto y tan olvidado tanto por sacerdotes como por los propios fieles que os acercáis a un templo, os acercáis a lo que es la propia iglesia. Vamos a empezar primeramente por explicar, entiendo que todos lo sabéis ya, pero por si acaso vamos a dejar explicado qué es el sacramento de la confesión. Pues bien, el sacramento de la confesión, también llamado penitencia o sacramento de la reconciliación, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Como hemos dicho otras veces, Iglesia Católica, no Iglesia Romana. Ese ya es un conflicto, un debate que hemos tenido en otros vídeos y que hablaremos largo y tendido también en el futuro podcast, que hablaremos también con el hermano padre, reverendo padre Eduardo Benedicto, el cual pues hablaremos largo y tendido de todo este tema de las iglesias católicas y de la importancia de la catolicidad en todas ellas, no solamente en la romana. Pero bueno, por no desviarnos del tema. ¿Qué pasa en el sacramento de la confesión, de la penitencia o reconciliación? Pues que en él el fiel, es decir, tú, te acercas a Dios para varias cosas. Para reconocer tus faltas o pecados, para arrepentirte sinceramente de ellos, para confesarlos a un sacerdote, para recibir la absolución de parte del ministro ordenado que te está confesando y así obtener el perdón divino y la gracia para una vida más en paz y más en gracia. ¿Quién instituyó este sacramento realmente? ¿Fue la Iglesia Católica? No, fue Jesucristo. ¿Cuándo? Tras su resurrección, cuando dijo a sus apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes les retengáis el pecado, les quedan retenidos. Lo podéis ver en Juan 20:23. Pues este mandato de Jesucristo no era una forma simbólica de hablar de esto, fue una misión real de Cristo para conferir una autoridad espiritual sobre el perdón. ¿A quién? A sus apóstoles. Por lo tanto, si los sacerdotes aquí somos sucesores de los apóstoles por medio de la sucesión apostólica que adquirimos cuando somos ordenados, somos los que perdonar los pecados, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nosotros como sacerdotes. ¿Cuándo se habla del sacramento dentro de lo que es la historia de la Iglesia o de la historia del cristianismo? Desde los primeros siglos, la Iglesia ha reconocido la confesión como práctica tanto comunitaria como sacramental. Es decir, padres de la Iglesia como San Agustín o San Juan Crisóstomo hablaron extensamente sobre el valor de la confesión. San Agustín, por ejemplo, enseñaba que el verdadero pecador debe buscar al sacerdote para recibir medicina para el alma. O San Juan Crisóstomo subrayaba que nadie debe considerarse sin pecado y que la confesión libera el corazón. Dentro de lo que nos vincula a nosotros como sacerdotes de la Orden Sacerdotal de San Atanasio, aunque San Atanasio no es el padre más citado específicamente por textos litúrgicos sobre la confesión como son otros santos padres,
Si la enseñanza de San Atanasio sobre la encarnación y redención de Cristo sostiene profundamente el significado del perdón, porque San Atanasio defendió que Cristo se hizo hombre para restaurar la naturaleza humana caída por el pecado original. Y la teología de San Atanasio además afirma que la salvación es un proceso divino de reconciliación entre Dios y la humanidad, entre Dios y los hombres, entre Dios y la persona que se está confesando sus pecados, y que incluye por tanto el arrepentimiento, el perdón y la transformación interior. En ese sentido, aunque San Atanasio no escribió un tratado específico sobre la confesión, toda su obra apoya el fundamento teológico de la reconciliación a través de Cristo, al declarar, por palabras de San Atanasio, Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos ser divinizados y restaurados en su gracia. Por eso, en muchos sínodos y tradiciones de la Iglesia, tanto oriental como occidental, los textos de San Atanasio han sido utilizados para entender que el pecado hiere profundamente el alma de la persona, y sólo Cristo, mediando a través de la Iglesia, es decir, a través de los sacerdotes, puede restaurar a la persona a la gracia. ¿Por qué se considera la confesión tan importante? Pues prácticamente por 3 puntos fundamentales. 1, porque restablece la relación con Dios, es decir, el pecado rompe la amistad con Dios y la confesión libera del peso del pecado, restaura la gracia santificante y da fuerza espiritual para vencer futuras tentaciones. 2. Ofrece dirección espiritual, es decir, la orientación del sacerdote durante la confesión ayuda a la persona que se está confesando a reconocer las causas profundas de su pecado, a recibir consejos para crecer en virtud y a afrontar las dificultades fruto de ese pecado con apoyo pastoral y espiritual. Y tercero, favorece la comunidad cristiana, porque aunque la confesión es un encuentro personal con Dios, también reafirma que la salvación no es individualista. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y la reconciliación, es decir, la confesión de tus pecados, contribuye a la paz y unidad no solamente de ti que te está confesando, sino de todos sus miembros. También tenemos un error muy común entre los fieles sobre la confesión, ¿vale? Porque hay muchos que dicen, es que no es fiable, porque es que hay que confesarse con una persona. Y claro, esa persona se lo puede contar a alguien. Es decir, no ven que tú te estés confesando directamente con Dios a través de un mensajero en la tierra, que es el sacerdote. Es decir, algunos de vosotros pensáis que hablar de vuestros pecados con un sacerdote pues no es seguro, o que puede ser manipulado o mal utilizado por el sacerdote, o que no tiene un valor real. ¿Y por qué os pasa esto? Pues porque esa visión que tenéis de la confesión proviene generalmente de una visión secular o laica del ministerio sacerdotal. O mejor dicho, no entendéis lo que significa ser sacerdote. O por experiencias humanas negativas, o contado por otras personas que no reflejan la realidad del sacramento de la confesión, o porque es mal entendido el papel del sacerdote durante la confesión. Es decir, la función del sacerdote, la función de nosotros, no es la de un juez humano sobre lo que tú nos cuentes, sobre tus debilidades y tus pecados. Simplemente somos un mediador. ¿Entre quién? Entre tú y Dios. Por eso la Iglesia universal, la Iglesia cristiana, enseña que el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Por lo tanto,
no es el propio yo del sacerdote el que perdona, sino que es Cristo el que perdona a través de mí, a través del sacerdote. Y otra cosa, lo que, como dice una película, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en una confesión se queda en la confesión. Lo que pasa en un confesionario no sale del confesionario. Es decir, el sacerdote no puede revelar nada de lo que tú le cuentes a ningún tercero, ni siquiera a otro sacerdote. Ni siquiera puede revelarlo bajo una presión legal o social. Os voy a poner un ejemplo, y un ejemplo muy grave. Imagínate que tú mañana se te cruzan los cables y matas a alguien. Matas a tu pareja, matas a tu padre, matas a tu hermano y vienes al confesionario y me dices, es que he matado a mi padre. Es que he matado a mi pareja. Es que he matado a un vecino porque me caía mal. Independientemente de que el sacerdote pueda o no, por el derecho canónico, perdonarte ese pecado, que es un pecado grave, es un pecado mortal. Recordemos los mandamientos de la Iglesia, no matarás. Aún así, el sacerdote no puede revelar nada sobre lo que le acaban de contar, sobre ese asesinato. Es decir, aunque el sacerdote fuese llamado a un juicio y delante de un juez, no se le puede obligar a que declare, mejor dicho, lo que esa persona le ha dicho en confesión. Fijaros hasta qué punto es importante y es grave el que un sacerdote pueda llegar a incumplir lo que pasa en un confesionario, lo que pasa durante una confesión. Por eso esto lo que implica es que la persona, es decir, tú, cuando te vienes a confesar conmigo, con un sacerdote, tienes que estar plenamente seguro de que el sacramento de la confesión es efectivo, primero porque Cristo lo instituyó, no porque el sacerdote sea perfecto. Los sacerdotes también cometemos pecados y nos tenemos que confesar. Pero en ese momento de la confesión, aunque nosotros no seamos perfectos, no podemos revelar a nada ni a nadie lo que tú me dices en la confesión. Fijaros hasta qué punto es importante este sacramento. Y sobre todo es importante porque la confesión es un encuentro con la misericordia divina. Por ejemplo, Juan Pablo II, en su carta sobre el sacramento de la penitencia, Reconciliatio et Paenitentia, lo resume así: la confesión no es una obligación legalista, sino un encuentro con la misericordia de Dios que sana, anima y transforma. Es decir, el sacramento de la penitencia, confesión o reconciliación, como cada uno quiera llamarlo, santifica el alma que está herida por el pecado, fortalece la voluntad de la persona para no volver a cometerlo y abre de nuevo el camino hacia la santidad. Concluyendo un poco todo lo que acabamos de exponer, el sacramento de la confesión es fundamental para la vida espiritual cristiana porque nos reconcilia con Dios y con la Iglesia. Nos fortalece para vivir la fe auténtica. Nos enseña humildad y conversión continua. Y nos recuerda la misericordia infinita de Cristo. Es decir, más que un ritual, el sacramento de la penitencia es la experiencia viva del perdón de Dios, administrado por la Iglesia que Cristo fundó, no como una empresa, no como una institución física o social como conocemos, sino la institución de este sacramento, que es administrado por la Iglesia, que continuó después de Cristo con los apóstoles, con esa sucesión apostólica que adquirimos los sacerdotes al ser ordenados, y que por tanto, este sacramento, cuando tú te confiesas delante de un sacerdote, a ti te invita a vivir la libertad interior que solo Cristo y solo el perdón, mediante el sacramento de la penitencia, puede darte. Y hasta aquí un nuevo vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya dejado un poco más claro todo lo que es el tema de la confesión. Veréis por qué es tan importante para nosotros en la Orden de San Atanasio este sacramento, tanto para nosotros
que tenemos el deber y la obligación de confesar a todo aquel que se sienta necesitado, como para vosotros, como personas necesitadas de reconciliaros con Dios mediante la confesión de los pecados. No ya conmigo, sino con Cristo a través de mí. Como siempre os digo, que paséis todos un feliz día y hasta que nos volvamos a ver por este canal, que Dios os bendiga a todos. Santo